Como les decía, entonces, esta clase es para comenzar el tema del análisis sobre la ciudadanía. Em, Tenemos que ver algunos conceptos de cómo se fue construyendo esta ciudadanía en el siglo XIX. Eso lo vamos a ver hoy día, es un poco digamos, más general eh, para todo el espacio hispanoamericano, principalmente hispanoamericano, no tanto para Brasil, aunque hay algunas cosas, probablemente, algunos fenómenos, digamos, que probablemente también entran en el caso brasileño. Em, y también, ¿no es cierto? Vamos a revisar en este punto, digamos, la próxima semana, la dimensión étnica del fenómeno ciudadano, porque como lo vamos a ver acá, ¿no es cierto? Por definición, la noción de ciudadanía es una noción universal. Em, y por definición, o algunos conceptos étnicos son más bien particulares, no universales. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar al mismo tiempo una manera de entender un derecho de participación política que es igualitario versus, ¿no es cierto?, un derecho de participación en base, ¿no es cierto?, a contenidos étnicos particulares? Es un aspecto que vamos a mirar para el caso de México y de Perú la próxima semana. Algunos aspectos que vamos a trabajar después como temas vinculados a género, que es muy relevante para entender, digamos, obviamente toda la historia, pero especialmente esta particularidad de la ciudadanía, em, que, que, que como derechos adquiridos, digamos, o logrados por las mujeres, más bien es un fenómeno del siglo XX, por lo tanto no lo vemos en este curso, pero es importante sentar las bases de alguna forma de lo que se va a discutir, ¿no es cierto?, digamos, en la historia más contemporánea que tiene que ver con el siglo XX. Entonces, igual es importante entender estas bases desde el siglo XIX, porque de alguna forma esto se proyecta en el siglo siguiente y en algunos casos hasta nuestros días. Em, esta manera de entender la ciudadanía que aparece, ¿no es cierto?, en este texto, en primer lugar, ¿no es cierto?, tiene que ver con un fenómeno que ha ocurrido en el último tiempo, que es una ampliación o una extensión de la propia palabra ciudadanía, em, que ha pasado, ¿no es cierto?, de ser un aspecto vinculado a una, digamos, oportunidad de ejercer la política, digamos, la elección principalmente de aquellos que van a ser los representantes en algún momento, digamos, qué sé yo, donde sea el Parlamento o como presidentes de la República o presidentas, a una dimensión más bien vinculada a la construcción de derechos. O sea, no solamente ser ciudadano porque se tiene la posibilidad de elegir, sino también en tanto ciudadano uno tiene un conjunto de derechos. Y esto es algo que se ha venido trabajando en los últimos años. Nosotros lo hemos visto en el caso de Chile, digamos, que es un fenómeno que ha marcado de alguna manera las formas de entender, ¿no es cierto?, la dimensión política también de los propios derechos. Em, Esto evidentemente en tanto derechos y en tanto una forma de expresión de la voluntad popular, evidentemente queda plasmado en las constituciones políticas y por eso es que nosotros hemos hecho esta lectura de las constituciones políticas, porque es justamente el momento en el cual esto queda anclado y como documento histórico además es fundamental. Pero también, ¿no es cierto?, hay que pensar no solamente cómo ha sido plasmado en el siglo XIX, y siempre en este curso hemos hecho un esfuerzo de mirar la historia desde lo contemporáneo, es decir, el momento en el cual vivimos es el foco que nos permite mirar el pasado. Por lo tanto, siempre el pasado se va reconstituyendo, se va rearmando, digamos, de alguna forma.
Y por eso es importante entender qué papel juega la ciudadanía hoy día en América Latina o en nuestros países, digamos, em, y cuál es el valor que le estamos asignando a esta forma de entender, ¿no es cierto?, la participación política. Em, que tal como lo aparece en la introducción del libro que estamos revisando hoy día, ha habido un proceso de redefinición y de ampliación de este concepto que ha incluido otras dimensiones, por ejemplo, que no aparecían en el siglo XIX, por ejemplo, la dimensión cultural. Sobre todo cuando se ve el tema étnico, como lo vamos a mirar acá, podemos mirar esta dimensión em, cultural, de modo tal que más que hablar de ciudadanía en singular, se habla más bien de ciudadanías en plural, porque hay varias formas de expresión de estas ciudadanías en términos de cultura, asociados a temas étnicos, pero no solamente acotados a ese, a ese punto, digamos. Em, por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que mirar esta idea de ciudadanía ya no solamente vinculada a, como fue en el siglo XIX, probablemente a ciertos derechos políticos, sino también el derecho a existir de una forma vinculada a una identidad. ¿Mm? En los últimos años también el pensamiento neoliberal estableció un estrecho vínculo entre ciudadanía y mercado, es decir, transformó a la idea del ciudadano en una suerte de consumidor, al cual, ¿no es cierto?, le entregan diferentes, comillas, ofertas políticas que él puede o ella puede elegir, digamos, siempre atendiendo a un factor más bien de qué proyecto político, ¿no es cierto?, le es más afín y por lo tanto no tan asociado a una suerte de ideología en la cual las personas tienen un proyecto político asociado a un conjunto de ideas, sino más bien a un consumidor que de alguna manera puede, comillas, adquirir o comprar las propuestas que le sean más convenientes. Esto ha estado muy asociado a la idea de que el Estado tiene un rol de garante de los derechos y de alguna manera es el mercado, ¿no es cierto?, el que ofrece, entre comillas, el mercado político, el que ofrece los diferentes proyectos que este consumidor ciudadano, ¿no es cierto?, puede tomar. Eso, ¿no es cierto?, ha sido un factor bien interesante para entender la manera como se articula la política hoy día asociada más bien a, digamos, a cosas, a obtención de cosas más que a proyectos, con la idea de que las personas pueden votar un día por la derecha, otro por la izquierda, si es que, ¿no es cierto?, eh, de alguna forma le ofrecen una mejor vida o ciertos aspectos que le aseguran una mejor calidad de vida, digamos. ¿Mm? Entonces, ya la ciudadanía no está tan asociada a la idea de proyectos políticos en sí mismos, sino más bien a proyectos personales que no necesariamente pasan por proyectos, digamos, de grandes relatos. Y esto, ¿no es cierto?, es un factor que ocurre en estos días y hay que tratar de entenderlo para poder también mirar cómo esto pudo haberse dado de alguna forma o no dado en el siglo XIX. Otro aspecto que también es bien relevante para entender la manera de construir la ciudadanía en la actualidad tiene que ver con la búsqueda del reconocimiento de la diferencia, que tiene que justamente una relación con esta idea de la dimensión cultural de la ciudadanía. Y aquí, ¿no es cierto?, ha sido clave el tema de la igualdad eh, y cómo, ¿no es cierto?, esto no solamente tiene que ver con la igualdad para entenderse como ciudadano, digamos, todos tengamos las mismas posibilidades de elegir, sino también las posibilidades de expresión de identidades, por ejemplo, de género, de identidades sexuales o de identidades étnicas, que digamos que rebasan a los elementos que se habían constituido para el momento en que se constituyó la idea, o que se instauró la idea de ciudadanía en el siglo XIX, que estos elementos no estaban considerados. Y por eso que es importante acá, ¿no es cierto?, mirar los estudios de género
y cómo esto se vincula con la historia política de los últimos años en América Latina. Em, y esto, ¿no es cierto?, ha influido para que de alguna forma la identidad también tenga, o sea, un proceso o sufra un proceso de politización, es decir, los proyectos políticos ciudadanos ya no están anclados a relatos, digamos, ideológicos, sino que más bien a relatos de, mm, de identidades que son transversales, ¿no es cierto? El género es transversal, en tanto hay discriminación eh, a la mujer, digamos, es transversal, por ejemplo, incluso a las ideologías, e incluso, evidentemente, también a las clases sociales, porque es una discriminación que ocurre a todo nivel, en tanto se ocupa esa posición, digamos, o sea, se es mujer, digamos, y está siendo discriminada, ¿no es cierto?, una sociedad patriarcal. Entonces, es bien interesante cómo ya estos conceptos se hacen cada vez más, digamos, particulares, cuando efectivamente debían verse como en el siglo XIX como fenómenos más bien universales. Em, También, ¿no es cierto?, se puede destacar em, cómo se puede entender, sobre todo ha ocurrido hasta estos últimos tiempos, estos últimos 2 años, con más fuerza, em, el derecho de los ciudadanos no solamente a poder ejercer el voto, a poder, ¿no es cierto?, decidir entre diferentes proyectos o no decidir entre proyectos y decidir entre planes concretos, digamos, de ayuda, etcétera. Em, También, ¿no es cierto?, cómo se puede decidir en base a la formación de identidades culturales, de género, etcétera, como lo habíamos mencionado, sino también, ¿no es cierto?, el derecho a una ciudadanía digital, es decir, a la posibilidad de que la digitalización eh, sea, ¿no es cierto?, asequible a toda la ciudadanía. Entonces, en este momento estamos en una situación en la cual tener acceso a Internet, tener acceso al mundo digital, no es un asunto meramente digamos, particular, sino que es un asunto de Estado. El Estado debe hacerse cargo de la conexión de redes, debe hacerse cargo de, de que haya suficiente, digamos, conexiones en todo el territorio, que no esté acotado a algunos sectores y, por ejemplo, más urbanos que rurales, o más de la clase alta que la clase baja, pues, sino también, ¿no es cierto?, que el acceso, el precio sea de alguna forma también accesible o asequible a todos los grupos sin discriminación de ningún tipo. Y por supuesto, evidentemente, que no haya ningún tipo de censura, como ocurre en algunos lugares del mundo, como China, por ejemplo, a Internet, ¿no? Que no ocurra ese fenómeno. Entonces, ser ciudadano en este momento implica, haciendo como un resumen de lo que he dicho, no solamente la posibilidad de elegir entre un proyecto político, entre una ideología, un relato, digamos, del mundo, o, digamos, algo concreto que le proponga el candidato o la candidata en el momento, digamos, eso es parte de su ejercicio de la ciudadanía, en tanto como una suerte de ciudadano o ciudadana, más que elector, diríamos, consumidor. También, ¿no es cierto?, el derecho a poder ejercer una ciudadanía cultural donde las identidades tengan un peso en la formación y en la constitución o la idea de la ciudadanía, sino también, y es muy relevante esto, quiero que por favor lo piensen, respecto del derecho a una suerte de ciudadanía digital, que es muy, que ha quedado, digamos, muy claro en este último tiempo, en estos años de cuarentena, digamos, en este momento también, lo relevante que constituye. Respecto del fenómeno del siglo XIX, ya asumiendo que desde el siglo en el que estamos, digamos, en nuestro periodo actual, tenemos, ¿no es cierto?, estos factores, como que yo lo he mencionado, em, la, eh, digamos, la discusión sobre ciudadanía se va a hacer principalmente, evidentemente, ¿no es cierto?, tras la emancipación. ¿Mm?
y tras la adopción de principios de soberanía también y de gobierno representativo, que son las que configuran las nuevas comunidades políticas en el siglo XIX. Vamos a ver que el antiguo régimen, ¿no es cierto?, tiene un concepto también similar al de ciudadano, pero con ciertas características particulares. El nuevo reto que se impuso, digamos, estos nuevos sistemas representativos y estas nuevas comunidades políticas, evidentemente que fue muy complejo y que de alguna forma hasta hoy día lo estamos construyendo, que es cómo inventar un sujeto político, ¿no es cierto?, que fue el ciudadano. ¿Mm? Y que de alguna forma reemplazara al sujeto político del antiguo régimen, o sea, del régimen colonial, que era el concepto más bien de vecino. Eh, si bien se mantuvieron algunos aspectos de esta idea de vecino para mantener una legitimidad, ¿no es cierto?, al mismo tiempo se crean normas y prácticas electorales nuevas que tratan de distanciarse de estas prácticas del antiguo régimen o del régimen colonial. Todos estos cambios se hicieron en un escenario de, de muchos ensayos y errores, que hoy día lo llamamos laboratorio político, ¿no es cierto? Como lo dice Anino en su libro. Y por lo tanto, como buen laboratorio, ¿no es cierto?, hay cosas que funcionaron y cosas que no pudieron, ¿no es cierto?, llevarse a cabo a cabalidad, y hay que ir mirando, ¿no es cierto?, caso a caso, cómo se van dando estos fenómenos. Pero lo interesante para todo el espectro, digamos, de lo que hoy llamamos Hispanoamérica, es que se cambia el concepto de vecino al concepto de ciudadano. Y ahí van a haber ciertas diferencias y también continuidades, digamos, como lo vamos a ver, ¿no es cierto? Según la literatura que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, la autora Flavia Macías, eh, hubo tres componentes centrales en la construcción de esta ciudadanía política. Vamos a hablar siempre de ciudadanía política para diferenciarnos de la ciudadanía actual, que más bien tiene que ver con, entre paréntesis, ¿no?, con una dimensión cultural, una dimensión digital, una dimensión de identidad, etcétera, que un poco amplía el término, ¿no es cierto? Vamos a mirar que el concepto de ciudadanía en América Latina en el siglo XIX está acotado al concepto político, como más bien clásico. Por eso se lo menciona. Bien, entonces, estos tres componentes de la construcción de la ciudadanía política fueron el voto, la opinión y las armas. Son elementos que de alguna forma aquí podemos, como la autora lo hace, separar, pero en la mayor parte de los estudios de caso uno los ve concadenados entre sí. Entonces, uno como analista, como su nombre lo indica, ¿no? Lo separa, pero hay que tratar de entender que en la mayor parte de los casos estos están más bien entrelazados. Bien, entonces el primero es el ciudadano elector, digamos que es la forma clásica de entender la idea de el que elige, digamos, que elija a los representantes, me refiero. Em, lo primero es que en muchos lugares, ¿no es cierto?, se va a ampliar la ciudadanía, em, se emplea, digamos, la edad, ¿no es cierto?, entre 17 y 25 años, dependiendo del lugar que nos encontremos, ¿no es cierto? Estaba en su momento, como vamos a ver acá por el tema de género, ¿no es cierto?, asociado al sexo masculino. Ya la residencia, es decir, el lugar donde uno vive, ¿no es cierto?, que son factores que están muy asociados al momento en el cual esto se comenzó a erigir en América Latina. Y también en algunos casos, ¿no es cierto?, asociados también a la posesión de una propiedad u otras variables que se pueden definir, como por ejemplo, saber leer y escribir, que también están en el fondo asociados a ciertos conceptos como la propiedad económicos, digamos, porque en este momento los que sabían leer y escribir estaban, ¿no es cierto?, vinculados a un grupo muy particular de la clase alta. Em, lo primero entonces es que la ciudadanía siempre tiene que definirse normalmente por el rango etario. Eso hasta hoy día funciona así. Em, y, ¿no es cierto?, inmediatamente, ¿no es cierto?, acá uno puede ver cómo está asociada a lo que margina. O sea,
toda definición deja algo fuera, eso está claro, o sea, no es posible definir algo incluyendo todo, por supuesto, ¿no? Y hay que mirar qué es lo que margina y qué es lo que incluye. Margina a las mujeres y margina, ¿no es cierto?, a los que viven fuera de las ciudades, porque los que ejercen la ciudadanía normalmente son los que están en las urbes, pero también, ¿no es cierto?, a ciertos grupos, grupos sociales. Vamos a ver con el tema de las mujeres, va a ser bien interesante porque no está explícito esto que no pueden votar mujeres. Y esto es algo que va a eclosionar más fuerte, ¿no es cierto?, en el siglo XX, cuando las mujeres lo pongan como arma de lucha, que nunca fueron, digamos, excluidas, sino que más bien era en términos, digamos, explícitos, digamos, en la letra de la norma, sino más bien se asumió como algo implícito que las mujeres no podían participar en política, por eso no se ponía, digamos. No era necesario en su momento en una visión patriarcal. Y va a ser interesante cómo esto también va a ser utilizado en el siglo XX como un arma para empezar a presionar el voto femenino. Bueno, sea como sea, ¿no es cierto? Aquí está definido los límites de lo que son los ciudadanos. En muchas partes este concepto de ciudadano se vinculó, ¿no es cierto?, al de vecino, porque es bastante obvio que los cambios no ocurren de una forma tan drástica, ¿no es cierto? Y muchas veces incluso son interpretados, aunque son cambios, son interpretados como lo mismo, pero con otros nombres, ¿no? Em, en México, entonces, por ejemplo, el municipio hacía el padrón electoral, ¿no es cierto?, para definir quién era el ciudadano, que es muy parecido a la noción de vecino, vinculado a aquellos que demostraran, ¿no es cierto?, un modo honesto de vivir. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, ya había un componente de discriminación asociado al lugar de residencia, porque está asociado al vecino, que es conocido por el resto y que puede determinar o dar fe, digamos, de que estos personajes que pueden ser ciudadanos tienen un modo, como dice ahí, honesto de vivir. En la Argentina, por ejemplo, estos factores no entran tan fuertes como esta idea del conocimiento que se tiene que tener respecto a la autoridad en relación a quién puede ser ciudadano, sino más bien está definido por la nacionalidad, la edad y el sexo, ¿no? O sea, la nacionalidad que tiene que ver con el lugar, ¿no es cierto? Y lo etario y también el sexo, que es algo que ocurre por discriminación en todo el mundo, en realidad, en este momento. Un elemento común a toda América Latina fue el bajo número de ciudadanos, se explica, digamos, también por todas estas formas discriminatorias, ¿no es cierto? Entre un 5 y un 20% de la población calificada para hacerlo, efectivamente, practicó una ciudadanía, lo que nos dice, digamos, que, que la representación política, sobre todo en los primeros tiempos, nunca pudo haber superado esa cifra. El voto era un acto colectivo y en parte también parte de lo público, un espacio, digamos, donde de alguna forma se expresaba lo público. La población era movilizada, eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con una suerte de espacio público, que hoy día llamamos la fiesta, ¿no es cierto?, ciudadana, en fin. Y hay una fuerte presencia de clientelismo, es decir, hay una, un- una relación, perdón, entre el voto, ¿no es cierto?, y el interés de aquella persona que está votando para obtener ciertos favores, en fin, que son prometidos por los, eh, por los postulantes a ciertos cargos, ¿no es cierto?, que es la definición clásica del clientelismo. Eh, pero también, en tanto son fenómenos asociados a la clase alta masculina, también la presencia de clubes, la prensa, ¿no?, también, y ciertos grupos de amigos. La prensa va a ser bien relevante. Vamos a ver acá que se va a constituir un espacio de lo público por primera vez en América Latina, pero es una prensa que está asociada, por supuesto, a este 5% o un poquito más de la población, que es principalmente
masculina y que es totalmente masculina, ¿no es cierto? Y de la clase alta. La prensa va a ser, como dije, bien relevante porque va a constituir estos grupos, algunos con ciertas características ideológicas, en este espacio de lo público. Y por eso es que también hay una prensa tan digamos, numerosa. Si uno mira la cantidad de periódicos que existieron y también posteriormente revistas que existieron en esta época, ¿no es cierto?, se daría cuenta que son muchísimo más de lo que tuvimos durante el siglo XX, pero también que tuvieron la mayoría una corta duración. Los clubes, los clubes también van a jugar un papel, que son espacios totalmente masculinos y masculinizados, digamos, donde esto se discute, donde se discute, digamos, la política. Gran parte de la política se hace en los clubes y después en los parlamentos se ratifica lo que ya eran acuerdos eh, tomados, ¿no es cierto?, en otros lugares. Em, los partidos políticos, por lo tanto, se integran y se constituyen y se articulan como una suerte también de espacio social de la clase alta, como una especie de club social de los varones, digamos. Entonces, ahí también adquieren cierto protagonismo. Por eso es que muchas veces no vemos grandes diferencias, aunque hay diferencias ideológicas entre los partidos más conservadores y más liberales, no vemos grandes diferencias respecto de su visión de cómo funciona la sociedad en relación a su visión patriarcal o, digamos, o elitista, ¿no es cierto? Entonces, las diferencias que no están ahí en el fondo se ven mucho en la forma, y ahí sí que hay grandes diferencias entre un grupo y otro, y se pueden ver en los clubes que forman y también, ¿no es cierto?, en los periódicos. Ahora no vamos a mirar estos periódicos en estas clases, pero es un tema interesante para estudiar, y se estudia muchísimo, ¿no es cierto?, en la historiografía. Es siempre necesario, sí, hay que tener cuidado con la prensa, de tener un esquema amplio de todo el espectro de la prensa y no tomar solamente un periódico aislado, porque eso nos deja fuera de todo este espacio de sociabilidad que está representado en la prensa. Por lo tanto, la prensa no hay que mirarla aislada de este espacio de sociabilidad. Los partidos obviamente buscan representar al pueblo en su totalidad, ¿no es cierto?, pero movilizan un número reducido de personas que son las que efectivamente pueden ejercer este derecho, digamos, y lo van a ejercer también, ¿no es cierto? Apelaban al espíritu cívico de la población, pero finalmente recurren a los militantes organizados. Y estos militantes organizados de los partidos políticos, como dije, están muy relacionados con este espacio de lo público, como una suerte de club social. Los partidos políticos invocan al ciudadano libre y autónomo, pero la base de su, digamos, de sus propios partidos está, ¿no es cierto?, en este espacio grupal, digamos, como una suerte de club social, y también en los lazos de subordinación personal que tienen con aquellos que ellos, que dependen de ellos en términos económicos. Que también, es por eso que también hay un arrastre entre comillas, de electores al momento de las elecciones, digamos, porque eso se queda claramente, ¿no es cierto?, demostrado cuando se va a buscar a los que pueden ser votantes, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las posiciones que tienen en el campo, o la gente de la servidumbre que vota, ¿no es cierto?, por el candidato que es el patrón, en el fondo. Entonces tiene esa doble dimensión, una subordinación personal, pero también, ¿no es cierto?, un espacio de lo grupal. Hay muchas formas de participación política, van a ser muy activas en el siglo XIX, lo podemos ver en los documentos de la época y también, ¿no es cierto?, se ha estudiado como formas de participación política también, ¿no es cierto? Por ejemplo, los motines, que es una forma de rebelión frente a lo que está ocurriendo, es una forma de participación política también, evidentemente, y también las asambleas. Esta es una etapa de mucha discusión, es una etapa también en la cual el ejercicio del parlamentarismo también está asociado a esta dimensión de lo público. Claro,
El escenario de lo público justamente van a ser estas asambleas, van a ser los parlamentos, va a ser la prensa, ¿no es cierto? Ahí hay un aspecto, diríamos incluso hoy día, performativo incluso, si me permiten el término performativo, digamos, donde se pone en práctica esta dimensión de la política. Em, Hay movilizaciones de la población que también uno tiene que considerar, ¿no es cierto? Lo, eh, lo que acá, ¿no es cierto? Aparece como los motines, digamos, la no aceptación, digamos, de lo que está ocurriendo, que fueron muy fuertemente controladas en algunos países como Perú, Chile, Bolivia y Brasil, ¿no es cierto?, mediante el voto censitario. Entonces, si por un lado, ¿no es cierto?, hay alguna forma de participación que trata de arrancarse, ¿no es cierto?, de lo establecido, ¿no es cierto?, eh, para ejercer otro tipo de alguna forma de liderazgo. En el caso de las propias elecciones, ¿no es cierto?, se tratan de controlar mediante el voto censitario. El voto censitario, como ustedes sabrán, requiere, ¿no es cierto?, que los electores tengan un número determinado de posesiones y de propiedades, ¿no es cierto?, que hace imposible que gente que no estuviera en ese grupo social pudiera ejercer su ciudadanía, en el fondo, o fuera ciudadana. Eh, en México se trató de controlar las elecciones poniendo una votación indirecta. Para cargo de mayor responsabilidad se exigía entonces el poseer una propiedad. Entonces, para cargo de menos em, importancia, digamos, era posible que todos votaran. Entonces, tenemos acá al ciudadano elector, ¿no es cierto?, que es quien elige y, ¿no es cierto?, que está, como dije, muy asociado a un aspecto performativo en el espacio público, vamos a ver después, ¿no es cierto?, que sobre todo, ¿no es cierto?, se da en, en las asambleas y en la prensa, digamos. Y el número es muy bajo de ciudadanos, ¿no es cierto? En la mayor parte de los lugares no superaba el 5%, y en algunos lugares que tenemos datos, incluso podría pensarse en una proporción hasta menor, ¿no? Pues depende del caso. Entonces tenemos el ciudadano que se constituye en base, ¿no es cierto?, a estos límites de género, son hombres, de, digamos, de lugar de residencia, son principalmente personas que viven en las ciudades y no en el campo. em, y también, evidentemente, respecto de ciertos aspectos vinculados a la condición social, porque son más bien asociados a la clase alta. Un aspecto bien relevante es cómo se va formando la ciudadanía frente a una noción de la opinión y la opinión pública, que es algo que hemos mencionado acá respecto del clásico Jürgen Habermas sobre la construcción de una opinión pública que se hace principalmente, como Habermas lo pone, ¿no es cierto?, en estos espacios que vamos a ver a continuación. Como dije entonces, hay una relación entre ciudadanía y opinión pública, lo hemos estado mirando hace un rato, ¿no es cierto?, cuando se hablaba del papel que jugaban los clubes y los papeles que jugaba la prensa. Eh, el gobierno no solamente es elegido y llega ahí, ¿no es cierto?, al lugar por los votos que obtiene, también, ¿no es cierto?, debe someterse al juicio y a la supervisión de aquellos que son los gobernados. Por lo tanto, ahí es importante la formación de una opinión libre. ¿Mm? Este espacio, ¿no es cierto?, en el momento que estamos viendo, evidentemente en el siglo XIX, estaba circunscrito solamente a las élites. En este aspecto performativo que yo mencionaba de las tertulias, los círculos literarios, los salones, los cafés. Más adelante se fueron ampliando a otros lugares como la sociedad de ayuda mutua, las sociedades científicas, los bomberos, etcétera, que van a ser incluso ocupados sobre todo la ayuda mutua, por ejemplo, por la clase trabajadora que no estaba presente como lugar vinculado a una sociabilidad de constructora de opinión. Y interesantemente también en los salones, los círculos literarios y en los salones van a entrar otras, en este caso actrices, que son las mujeres,
que van a llevar la discusión, aunque ellas no podían ejercer un derecho a voto, sí participaban en la política en estos lugares. Por supuesto, son mujeres de la clase alta. Pero es interesante pensar en esto porque no porque las mujeres estén excluidas de votar, eh, necesariamente significa que no tuvieron participación política en términos de opinión, incluso de, mm, de influencia, digamos, y sobre todo de influencia. Y eso se puede ver en los salones literarios, en los círculos literarios, perdón, o en los salones, digamos, que organizaba la clase alta. Eso hay que mirarlo también porque permite percibir el papel de la mujer mucho más relevante de lo que a veces pensamos cuando vemos que no tenían derecho a elegir o a ser elegidas. Em, Estas asociaciones, sobre todo desde mediados del siglo XIX, se vincularon con la idea de modernización y también el surgimiento de una sociedad civil. La sociedad civil está caracterizada por estos espacios, bueno, en un principio elitarios, pero no solamente elitarios, ¿no es cierto?, vinculados a una sociabilidad, donde se discute, donde se enfrentan ideas. Em, Como dije, ¿no es cierto?, esta sociabilidad que estaba vinculada principalmente en un inicio a la clase alta, ¿no es cierto?, y los partidos políticos también, ¿no? Fue también escenario en el mundo no asociado a la clase alta, por ejemplo, vinculado a las pulperías, a las plazas, a las calles y también a las asambleas que se daban ahí. Y yo había mencionado también en los grupos de sociedades de ayuda mutua, de socorro mutuo, ¿no es cierto?, que se habían organizado en los principales centros productivos, como una forma de enfrentar, ¿no es cierto?, a todas las dificultades que se tienen respecto de los seguros, respecto de la cesantía, o de la invalidez, o de la muerte, digamos, de los trabajadores y en relación cómo quedan sus familias. Entonces, aquí ya se iba dando una sociabilidad y también, ¿no es cierto?, se da, ¿no es cierto?, en otros espacios como los que mencioné, las pulperías, las plazas, las calles, etcétera. También había mencionado que la prensa fue clave en la construcción de esta sociabilidad. Es una prensa que tiene una función de movilizar electores, adherir voluntades, y no solamente estaban asociadas a la clase alta, porque también empieza a generarse, ¿no es cierto?, en la medida en que se amplía también la educación básica y la gente puede aprender a leer y a escribir, ¿no es cierto?, se amplía también esto a las clases, digamos, que no son de la clase alta, a las clases populares. Em, Muchos de estos aspectos de sociabilidad tuvieron un sentido más bien de grupo, duraba muy poco tiempo, era un club asociado a ciertos personajes, incluso a veces también muy vinculado en la política, como hasta hoy día, lamentablemente, digamos, puede funcionar en relación a la figura, digamos, a su nombre, a lo que esa figura puede arrastrar. Em, pero también, ¿no es cierto?, habían otros que optaron por los discursos y las ideas políticas, como los valores ciudadanos y republicanos para constituir esta idea de una opinión ciudadana. Entonces, en conclusión, la ciudadanía se articula con una opinión pública y lo interesante es que cuando uno mira esta formación de la opinión pública, puede darse cuenta que no está asociada solamente a los que podían elegir. Es decir, a pesar de los que podían elegir, muchas veces en algunos países eran varones, solo varones de la clase alta, ¿no es cierto? En estas ideas de ciudadano y opinión, ¿no es cierto? Había mucho más espacio ahí, donde podían participar las clases populares y también las mujeres. Todavía está asociado, sí, a fenómenos urbanos, no se dan en el campo, por lo menos no tenemos digamos, la verificación documental, el registro como para poder eh, validar esta idea, ¿no? Todavía sigue asociado entonces a los grupos urbanos. Lo último que quería mencionar, ¿no es cierto?, que aparece en la bibliografía que estamos viendo, es el ciudadano en armas, es decir, eh, no asociado a quien elige, no asociado a un grupo
social determinado, ¿no es cierto?, que va a constituir una sociabilidad, como lo hemos visto, sino a la propia, al fenómeno de la violencia y cómo la violencia, ¿no es cierto?, es un factor político hasta hoy día en muchos países incluso hasta hoy día, digamos, en algunos países de América Latina. La dimensión militar de la política es un campo bien relevante porque la violencia juega un papel en el ejercicio de no, no el ejercicio, sino las prácticas políticas. Juega un papel que, por supuesto, esto es muy complejo, es muy negativo y muy dramático, digamos, por las consecuencias para la vida humana que trae, pero hay que entenderlo como un fenómeno y ha sido poco estudiado en términos de cómo el papel que puede jugar en la política. Lo que se ha estudiado efectivamente las milicias, las revoluciones y el ciudadano en armas, pero no se ha estudiado mucho, ¿no es cierto?, cómo esto tuvo un papel también en la construcción republicana y el rol que tuvieron las guerras y las revoluciones en la configuración de un orden político. Y cuando miremos el caso eh, de, por ejemplo, la Revolución Mexicana, esto queda bastante en evidencia. Es un tema que se ve en el curso más bien en la sociedad del siglo XX o más contemporáneo, por eso no en este curso, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque pareciera que solamente ahí es el momento en el cual la violencia va a tener un papel en la configuración de un orden político, pero no es así. Ocurre en todo momento, ¿no es cierto?, que la violencia juega y está jugando un papel eh, y lamentablemente lo ha jugado también posteriormente, ¿no es cierto?, en la etapa contemporánea de América Latina, en la configuración de un orden político. No porque uno considere que eso es negativo significa que no lo puede estudiar, porque de hecho es negativo, pero hay que tratar de entenderlo. Las milicias van a ser bien importantes para la configuración de lo que van a ser los estados nacionales, que van a necesitar las milicias para que se puedan, ¿no es cierto?, construir los espacios, digamos, territoriales que van a ser disputados entre los diferentes países que fueron parte del imperio español. También estaban constituidos por ciudadanos. Se diferenciaban del ejército profesional y el posterior servicio militar obligatorio del siglo XX. Esto se parece un poco o tiene una tradición un poco, digamos, antigua, digamos, del ciudadano o del vecino en armas, que en el sentido de que para ser vecino en el periodo colonial, ¿no es cierto?, era necesario defender el territorio, un territorio de conquista, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, en este momento, de alguna forma, el ciudadano se constituye como parte de las milicias. Después van a generar ejércitos profesionales, que eso es posterior, como una práctica, ¿no es cierto?, eh, digamos, bueno, profesional, como lo dice su nombre, o el servicio militar, que va a ser, ¿no es cierto?, una visión un poco distinta de cómo funciona la relación del Estado con la violencia. Estos cuerpos cívicos urbanos auxiliares, que van a apoyar muchas veces a los ejércitos que se van a estar formando, apoyaron estos ejércitos también de la independencia. Y tras la emancipación, ¿no es cierto?, se encontraron en la situación de que habían jugado un papel en la manera de cómo se dieron las cosas, digamos, para alcanzar, ¿no es cierto?, la separación con España, pero, ¿no es cierto?, se ven impedidos de ejercer su ciudadanía porque no pertenecen a estos grupos que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la clase alta o urbanos, varones, ¿no? Por lo tanto, el enrolamiento, por ejemplo, las guardias nacionales, que van a ser muy importantes en muchos países, le hicieron, ¿no es cierto?, que se vinculara la ciudadanía en armas con el voto. De alguna manera, el enrolamiento fue requisito para poder votar, lo que amplió el electorado. Y esto hay una relación, ¿no es cierto?, que se va a establecer ahí como una simbiosis entre la necesidad que se tenía de, de tener, ¿no es cierto?, una defensa y la ampliación de la propia ciudadanía. El estudio de la Guardia Nacional muestra el poder local,
más que obedecer a un poder central, obedece, ¿no es cierto?, a un espacio provincial y permite ver la tensión provincia-nación en el siglo XIX. Es un estudio súper relevante para entender este fenómeno. La violencia se va a expresar no solamente como el monopolio de la fuerza que hace el Estado, como una visión un poquito, diría hoy día, gramsciana del tema, digamos, que lo mira un poco de una forma em, del país en su totalidad, sino sobre todo en el caso de América Latina se va a expresar como fenómenos locales, de poder local, de caudillos locales, que va a quedar bastante en evidencia para el caso de México, pero no solamente en México ocurre, digamos, también en otros lugares. Por lo tanto, mirar la tensión del poder local y los estados unitarios que se están formando en América Latina, o el Estado nacional, que aunque sea federal igual, necesitan componente, digamos, que vincule a todo el conjunto. Eh, Justamente la violencia que se va a ver a nivel local con estos caudillos puede mirar estas tensiones. La Guardia Nacional no solamente expresa este poder local, muestra las tensiones con el poder central, sino también promovió el ejercicio de las virtudes cívicas al interior de estos grupos que están participando, ¿no es cierto?, en esta Guardia Nacional, también sus derechos como ciudadanos y la movilización política a través de las armas. Y va a demostrar que las armas son muy relevantes para la constitución de, de la propia práctica política, que la política está asociada, ¿no es cierto?, a la posibilidad de alguna forma de, de, de control vía, ¿no es cierto?, manejo de los ejércitos o de la Guardia Nacional. Por lo tanto, el poder político no necesariamente puede surgir si tiene un contenido, digamos, ideológico, un contenido doctrinario que pueda ser sugerente y atractivo para la población que va a votar, sino también que puedan manejar, ¿no es cierto?, a quienes tienen las armas. ¿M? Y quienes tienen las armas va a ser como lo vimos, con mucha, digamos, dificultad, crueldad y muchas atropellos a los derechos humanos, ¿no es cierto?, en el siglo XX, va a ser un factor muy importante para implementar ciertas ideas políticas. Si no se cuenta con el voto, digamos, de los ciudadanos, contar con las armas, ¿no es cierto?, es el factor muchas veces más relevante.